Bueno chicos, entonces este es el segundo video para hacer la parte de nuestra clase del 30 de marzo sobre las tasas activas y pasivas. Esto ustedes también ya lo han visto porque han ido a preguntar a los bancos. Entonces, la tasa activa es la tasa de rendimiento expresada en términos porcentuales con base anual producido por capital otorgado a un préstamo a un plazo y forma de pago determinado. Entonces, básicamente la tasa activa es la tasa de interés que cobran los bancos a sus clientes. ¿Se acuerdan que ustedes han ido a averiguar los créditos que te dan los bancos y a qué tasas? Esa es la tasa activa. Entonces, cuando ustedes escuchen el tema de tasa activa, es la tasa con la cual te prestan los bancos, la tasa que ellos están ganando al prestarte la plata. Todos esos préstamos que ustedes han visto de hipotecario, de carros, de tarjeta de crédito, cualquier préstamo que hace el banco, la tasa a la que te cobra es la tasa activa. En cambio, la otra tasa es la tasa pasiva, es decir, el rendimiento expresado en términos porcentuales con base anual producido por un depósito a plazo determinado. Estas son las tasas que nos pagan los bancos a los clientes, ¿no? Y esto que se dice con base anual, si ustedes se acuerdan, como hacíamos en Matefin, decíamos es una tasa anual, ¿se acuerdan? Entonces, estos también son tasas anuales. Todas las tasas activas y pasivas se muestran en términos anuales, ¿no? Y la tasa pasiva, como les decía, es la tasa que pagan por los depósitos, caja de ahorro, cuenta corriente y DPFs que ustedes han averiguado. Entonces, esas son las dos tasas que existen en la banca que tenemos que saber, ¿ya? Otra tasa de interés que nos interesa a nosotros y que tenemos que conocerla es la tasa de interés de referencia, lo que se llama la TRE. La TRE es la tasa de interés variable, ¿no? Que se suma a la tasa base en los préstamos con interés variable otorgada por las entidades de intermediación financiera. ¿Se acuerdan cuando hacíamos nosotros las tablas de amortización francesa con tasa variable, con la TRE? ¿Se acuerdan? Esta era la TRE que les decía, una tasa de referencia. Y les comentaba que los bancos tenían un riesgo porque si prestaban a largo plazo, no sabían cómo iban a estar todas las tasas del mercado. Entonces, una forma de cubrirse esto era que la tasa sea variable y que la tasa se vaya moviendo de acuerdo a cómo se va moviendo el mercado. Esa tasa variable en nuestro mercado es la TRE. Esta es la TRE. ¿Se acuerdan que hacíamos el ejercicio TRE más 1? Esta es la TRE, ¿no? Entonces, la TRE trata de medir el costo de los recursos que captan las entidades financieras para que sus disminuciones o incrementos se reflejen en la tasa de interés activas. ¿Eso qué significa? Yo tomaba antes, porque antes se calculaba así, todas las tasas que pagaban los bancos por los depósitos, ya, de los últimos 28 días, se agarraba un promedio ponderado de todas las tasas que pagaban los bancos en sus depósitos y ese promedio se volvía la tasa activa, la tasa que el, em, tenía que pagar el que se prestaba plata en el banco, ¿no? Entonces, en base a los promedios de las tasas que pagaban los bancos, esa era la tasa para aplicar la TRE. Eso se hacía hasta el 2018, ¿no? Pero después ha cambiado la norma, ¿no? El 29 de mayo del 2018, el directorio del Banco Central, que ellos son los que calculan la TRE, aprueban la modificación del cálculo de la TRE en moneda nacional en especial para que refleje de manera más adecuada el costo financiero que incurren los bancos por los depósitos del público, ¿no? En ese sentido, la TRE se calcula como el cociente entre los intereses pagados por todos los depósitos entre el saldo de los mismos depósitos. Este cálculo se lo hace mensualmente con la información disponible de los estados financieros de la banca. Entonces, lo que hace el Banco Central es medir eso, básicamente cuántos intereses está pagando por los depósitos y calcula una TRE, calcula esa tasa. Entonces, esa tasa va a ir variando. Si suben los intereses, va a subir la TRE. Si bajan los intereses que paga la banca, la TRE va a bajar. Entonces, pero va variando de acuerdo a lo que el mercado está pasando. Am, Ahora, puede darse el caso de que alguna entidad supervisada, en este caso los bancos, no quieran utilizar la TRE como referencia, sino quieran utilizar una tasa internacional de afuera, ¿no? Entonces, esta tiene que ser una tasa de instrumento o mercado financiero extranjero correspondiente al día anterior de la fecha de transacción. Si yo quiero aplicar para hoy día,
tengo que buscar una tasa del día de ayer, ¿no? Esta tasa tiene que contar con cotizaciones diarias, o sea, cada día tiene que ver publicaciones y estar disponible en las publicaciones del Banco Central, así como estar especificada en el contrato de operación. Entonces, en su contrato de ustedes, si ustedes, digamos, si el banco quisiera aplicarles una tasa internacional, podría ponerles, el primer año te voy a cobrar 5% y a partir del segundo año te voy a cobrar una LIBOR más 2, digamos. ¿Y la LIBOR qué es? Una tasa internacional, así como la TRE. Por ejemplo, LIBOR significa London Interbank Bank Rate. Entonces, como la tasa interbancaria de Londres. Es la tasa de interés a las que se van prestando los bancos allá en Londres, entre ellos, esa es su tasa, ¿no? Entonces, y es una tasa que varía cada día. Entonces, esa tasa, por ejemplo, es una referencia en todo el mundo. Generalmente, todo el mundo, cuando quieren aplicar tasas variables, utilizan la LIBOR. En cambio, en Bolivia lo que utilizamos es la TRE. Pero si algún banco quisiera aplicar la LIBOR, por ejemplo, tendría que estar en el contrato que firme con ustedes, ¿no? Tendría que estar, voy a aplicar la LIBOR. Y esa LIBOR tendría que estar publicada en la página del Banco Central y tendría que tener datos todos los días. Si no, no debería aceptarte ese tema, ¿no? No se podría hacer. Y se considera vigente la última tasa registrada por el Banco Central para cada plazo, ¿no? Entonces hay diferentes plazos, por ejemplo, en la LIBOR hay de 3 meses, 6 meses, 6 meses, un año, entonces hay de diferentes plazos. Entonces, tiene que estar vigente la última tasa que registró el Banco Central. ¿Ya? Ahora, ¿cómo uso esta tasa de referencia? Es para el ajuste de tasas de interés de una operación pactada a una tasa variable. Las entidades, los bancos, tienen que utilizar la TRE adoptando el siguiente método. Añadiendo la TRE o la tasa internacional a un diferencial de acuerdo a la siguiente fórmula. Esta es la siguiente fórmula. Interés es igual a T más S, donde I es la tasa que te voy a aplicar, digamos, tu crédito va a ser esta tasa, TT va a ser la tasa de referencia, que en el caso la TRE, digamos, y ese va a ser el diferencial constante acordado entre el contrato por el periodo de vigencia de la operación. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que decíamos TRE más 1? La TRE sería esta T que tengo acá, y más 1 sería la S. Entonces, ahí está 3 más 1. Entonces, si la 3 es 4 más 1, entonces la tasa de interés que voy a aplicar es 5. Así funciona la aplicación de esta tasa del periodo, ¿no? Entonces, generalmente lo que se queda fijo, que es esta S, es la tasa que por lo menos cubre las operaciones del banco. Generalmente es un 6% más o menos. Entonces, generalmente las tasas van 3 más 6, 3 más 6, 3 más 6, 5, digamos. Entonces, ahorita la tasa debe estar igual alrededor del 6, depende del tipo de crédito. Entonces, esa es la parte fija, digamos, el diferencial constante, que es para cubrir las operaciones del banco, y la TT sería la TRE. Entonces, la suma de las dos es la tasa de interés que me va a aplicar, digamos, en este caso, el crédito, digamos, ¿no? Puede ser un crédito de banco, un crédito de auto. Como les decía, generalmente la tasa esta tasa variable se aplica después del primer año, segundo año, digamos. Entonces, uno contrata un crédito, digamos, por una casa y el primer año paga una tasa fija, digamos, 6%. A partir del segundo año ya puede pagar 3 más 6. Y lo mismo en autos, digamos. Incluso hay algunos bancos que hacen promociones que amplían, digamos, ese plazo. Puede ser 12 meses, otros pueden ser 18 meses, otros pueden ser 24 meses. Entonces depende del tipo de banco que te pueden poner el tiempo en que la tasa va a ser fija y a partir de ahí se va a volver una tasa variable. Finalmente aquí tenemos un cuadro que es las tasas, la TRE como tal. Ahí les dejo el link, ¿no? Donde está la página del Banco Central. Ellos son los que publican las tasas. Entonces, si ustedes entran en ese link, van a encontrar este archivo que está acá. Pero están todas las tres de todas las fechas. Entonces, ustedes pueden ver aquí claramente la fecha del cálculo donde se hace el cálculo. Antes se hacía cada semana, digamos, ¿no? Entonces, hacían desde el 18, por ejemplo, fíjense la segunda línea de arriba, desde el 18 de diciembre al 14 de enero. La tasa era 3% en moneda nacional, 0 en MMDOL, 0,01 en UFBs y 0,30 en moneda extranjera. ¿Y vigente para dónde? Para la fecha del 18 de enero al 24 de enero. Entonces, significa que esta tasa solamente podía aplicarla para esa semana.
Para la siguiente semana ya tenía que aplicar 3,05. Entonces, fíjense cómo la TRE iba cambiando cada semana, ¿no? Em, Ahora ya la tasa va variando cada mes. Antes era cada semana, entonces cada semana había que calcular la tasa, la nueva tasa. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros cuando cambiaba la TRE hacíamos un cálculo de la tabla de amortización que iba cambiando cada vez que iba cambiando la TRE? Eso se tenía que hacer antes cada semana. Ya los últimos meses, ustedes pueden ver en la parte de abajo, ya la variación es mensual, del 1 de diciembre al 31 de diciembre, del 1 de enero al 31 de enero. Entonces, ya la variabilidad no es tanta, ya no es cada semana, sino es cada mes. Y está el periodo para aplicación. El periodo de la vigencia es del 1 de marzo al 31 de marzo. Entonces, si yo tengo un crédito que está dentro de este periodo del 31 de marzo, del 1 de marzo al 31 de marzo, la tasa que tengo que aplicar es 2,77, que es la tasa que está abajo, la primera tasa, ¿no? Bueno, la última tasa en realidad en moneda nacional. Y si fuera en moneda extranjera, 0,92. Entonces, como pueden ver, dato a dato va cambiando la TRE. No es de que es la misma, sino va variando y va variando de acuerdo a las condiciones. Bueno, bueno, gracias queridos estudiantes. Nos vamos a ver el siguiente video para ver depósitos y su clasificación.